una hipótesis, hay que primero identificar las variables y hay que hacer el proceso de operacionalización de las variables cuando uno tiene una variable compleja. Y normalmente en la hipótesis se identifican variables que a la vez son complejas. Normalmente siempre hay que conceptualizar y operacionalizar las variables. Entonces, siempre cuando ustedes tengan que hacer un proyecto de investigación y tengan una hipótesis, tienen que definir conceptualmente esa variable y también operacionalizar la variable. Y ese proceso de operacionalización de la variable simplemente nos permite contar con indicadores que son un tipo de variable que ya es observable. Es decir, que nos permite pasar de esa variable compleja o latente a una variable más simple, observable y medible. En sí, eso es lo que es operacionalizar una variable, ¿no? Hasta ahí ya tenemos el mapa, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que investigar para demostrar o para corroborar una hipótesis? Entonces, es una planificación que nosotros hacemos con esas matrices, esos cuadros que indican variable, dimensión, indicador. Luego está la medición, la escala, el instrumento, etc. Y también hemos aprendido a hacer de la línea de base de indicadores esa planificación, ¿verdad? Hemos indicado el concepto, el método de cálculo y cómo obtenemos esos indicadores de la línea de base. Entonces ya sabemos de dónde nacen, ¿no? ¿Y para qué establecemos una línea de base de indicadores? Todo el conjunto de la batería de indicadores simplemente es para evaluar el proyecto de investigación. Evaluar el proyecto de investigación de manera inicial antes que inicie el proyecto, durante el proyecto para ir registrando los cambios, ir viendo si nos acercamos a las metas establecidas y por último cuando finalice el proyecto de investigación para poder corroborar a nivel de impacto y de resultado si se han alcanzado los objetivos y la finalidad del proyecto de investigación. Ahora vamos a ver dentro del avance de la materia lo que corresponde a la validación de la hipótesis. Tenemos ya nuestra hipótesis planteada, hemos hecho la operacionalización de las variables, tenemos todo el esquema, pero ahora vamos a ver cómo podemos probar o comprobar la hipótesis. ¿Se puede ver la ayuda, por favor? ¿Me retroalimentan? Se ve, Inge. Muchas gracias. Hemos indicado que las hipótesis normalmente trabajan con variables, con indicadores que deben responder al tema cuantitativo. Y si hay alguna hipótesis que maneje algún tipo de variable cualitativa, tenemos que hacer la operacionalización para que los indicadores nos manejen información de tipo cuantitativa, ¿no? En este tipo de estudios cuantitativos tenemos que realizar las pruebas de esas hipótesis planteadas para que los conocimientos o las teorías producidas sean científicas. Entonces, solamente aquello que se puede medir u observar puede tener esa característica que hace al conocimiento científico, ¿verdad? Por eso afirma eso en el primer párrafo. La prueba de hipótesis es un procedimiento basado en evidencia de la muestra y de la teoría de probabilidades para saber si la hipótesis es una afirmación razonable. Entonces nos vamos a basar en una teoría del muestreo y también en herramientas estadísticas. Por eso decimos que esta prueba de hipótesis se basa en un enfoque clásico y en un enfoque basado en un valor de probabilidad. ¿Por qué decimos probabilidad? Porque no podemos aplicar al total de la población un instrumento de recolección de datos. No vamos a poder hacer aquello, ¿por qué? Porque la población normalmente va a tener un número muy grande
de componentes y vamos a tener que trabajar con una muestra de esa población, con una muestra representativa para poder aplicar el instrumento de recolección de datos. Y por lo tanto, cuando apliquemos este instrumento de recolección de datos a una muestra representativa de toda la población, vamos a tener que, en base a los resultados, hacer una inferencia para poder explicar el comportamiento del total de la población. Y bueno, como se hace una inferencia y se aplica estos modelos, vamos a hablar de probabilidades, ¿no? Este enfoque clásico, por lo tanto, utiliza la estadística inferencial, o sea, se hace una inferencia. A partir de la muestra, se trata de explicar el comportamiento general de la población, por eso es inferencial. Considera la formulación de las hipótesis estadísticas. También la determinación de un nivel de significancia. La identificación del test de prueba. La identificación del tipo de prueba. El establecimiento del esquema de la prueba y la formulación de la decisión y la conclusión. En sí, todos estos componentes se refieren al enfoque clásico. Entonces, repitiendo, fíjense en la lámina, tenemos una población, sacamos una muestra y aplicamos una inferencia estadística para que en base a la muestra podamos sacar conclusiones de lo que podría ser el comportamiento de la población. Entonces vamos a identificar el test de prueba, que puede ser una distribución normal, una distribución de t-student, una chi cuadrado, una Poisson, etcétera, etcétera. Y en base a eso hacemos el tipo de prueba, dado un nivel de significancia, un nivel de error también. Y en base a la aplicación de este test de prueba vamos a obtener datos y esos datos nos permiten formular una decisión y una conclusión. Una conclusión que está ligada al tema de inferencia, ¿no? Para concluir justamente lo que en población se refiere, ¿no? Entonces solamente vamos a aplicar este tipo de distribución a la muestra para poder inferir lo que podría ser el comportamiento de la población. Esto ya lo han visto con sumo detalle, me imagino, en la estadística, ¿verdad? Veamos cómo se formulan las hipótesis estadísticas. Generalmente se expresan en forma simbólica. Es necesario traducir las hipótesis que se encuentran en un lenguaje ordinario a un lenguaje estadístico. Entonces, normalmente de lo que son palabras pasamos a los símbolos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de desviaciones estándar, etcétera, ¿no? Para la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Hay hipótesis que se pueden trabajar sobre una media, sobre proporción o sobre variación. Cuando se trabajan sobre media, utilizamos el símbolo mu. Sobre proporciones, la P mayúscula y como subíndice, el número de la proporción que estamos considerando. Y sobre variación, el símbolo de la desviación estándar, ¿no? Para dos muestras respectivamente, vamos a trabajar con mu sub 1 y mu sub 2, igual sobre proporción P1, P2 y sobre variaciones, la desviación estándar 1 y la desviación estándar 2. Tenemos hipótesis sobre también relación, que manejan variables cualitativas basadas en una media y también puede ser variables cualitativas basadas en dos medias. Tenemos que considerar que para las hipótesis de investigación alterna se postula, bueno, prácticamente tenemos parámetros poblacionales, ¿verdad?
Considerando lo que es la hipótesis de investigación nula, tenemos que recordar que esta hipótesis se formula con el propósito de contrastar. Además, constituye la negación de la hipótesis de investigación. Esto ya lo hemos explicado con sumo detalle ayer con ejemplos, ¿no? Pero pasando a una representación simbólica, bueno, estamos representando de esta manera como tienen en la diapositiva, ¿no? Para la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Vamos viendo ejemplos. Proporción. En La Paz se viven más años. La hipótesis de investigación sería, en La Paz se viven más años, por lo tanto la media sería mayor que 60 años. Y la hipótesis nula sería que en La Paz no se vive más años, ¿no? Y se puede representar con el símbolo igual. O los rendimientos estadísticos de los estudiantes, varones y mujeres, son significativamente diferentes. Entonces, si hacemos referencia a esa diferencia, podemos utilizar el símbolo de desigual, ¿no? Y la hipótesis nula sería el contraste de esto, sería igual, que los rendimientos estadísticos medios no son significativamente diferentes, ¿no? Entonces es simplemente la redacción y la representación simbólica lo que estamos viendo. Otro ejemplo, existe correlación. Cuando hablamos de correlación utilizamos este otro símbolo, el rho puede ser también basado en las variables, ¿no? X y Y. Existe correlación significativa de las habilidades de bailar y cantar. Entonces puede representar como el rho su X y Y mayor que 0, cuando existe esa correlación significativa entre las habilidades para cantar y bailar. Y la negación justamente nos va a decir que no existe esa correlación significativa entre las habilidades de bailar y cantar. Y se puede expresar como rho sub X y igual a 0. Una vez que, bueno, estamos representando de manera simbólica y estamos expresando la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, y también podemos expresar, hemos indicado una hipótesis alterna, ¿verdad? Cuando exista la posibilidad de contar con ese tipo de hipótesis, nosotros vamos a determinar el nivel de significancia. Ese nivel de significancia, ¿qué es? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando sea verdadera. Algunos autores hacen referencia al nivel de confianza. Este valor se obtiene en función de alfa. Entonces, ese nivel de confianza viene justamente con esta fórmula, ¿no? El nivel de significancia es 1 menos el nivel de confianza. O perdón, 1 menos el error sería, ¿no? ¿Han llevado esta parte también en la estadística? A ver, consulto, por favor. Sí, Inge. Ya, Justo estamos, ¿Perdón? justo estamos llevando eso ahora. ¿Están llevando? Sí. Perfecto, entonces van a aplicar. La elección del nivel, ¿perdón? Estamos llevando intervalos de confianza y vimos esa forma. Hay intervalos de confianza, excelente. La elección del nivel de significancia corresponde al investigador. Esto también está en función del error significativo, el error que ustedes quieran manejar. Entonces, si hablo de un nivel de error aceptable del 5%, bueno, el nivel de significancia puede girar alrededor del 95%, aproximadamente, les digo. ¿Por qué? Porque depende del tipo de distribución. Y eso lo vamos a ver con ejemplos prácticos, ¿no? Mientras tanto, estamos repasando la parte de qué es y para qué sirve, ¿no? Este nivel de significancia corresponde al investigador. Es el investigador el que tiene que establecer ese nivel de significancia. ¿Cuánto de exactitud va a tener
los datos obtenidos, con qué exactitud voy a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los valores más utilizados para este nivel de significancia? Entonces, vemos el nivel de significancia puede ser del 10%, por lo tanto, el nivel de confianza es del 90%. ¿Cuándo? Cuando se pueden hacer estudios de sondeo. O podemos trabajar con un nivel de significancia del 5%, por lo tanto, el nivel de confianza de un 90% en ciencias sociales. Y también podemos trabajar con un 1% del nivel de significancia, con un 90% del nivel de confianza en procesos de control de calidad. Obviamente, cuando trabajamos con control de calidad queremos minimizar los errores, ¿verdad? Por eso trabajamos con un nivel de significancia bastante menor. Entonces son los valores que más se utilizan, ¿no? Nivel de significancia del 10, del 5 y del 1%. Para estudios de sondeo, ciencias sociales y control de calidad, respectivamente. Y en todos ellos puede ser el 90% del nivel de confianza. Cuando la hipótesis nula se rechaza con un alfa igual al 5%, es decir, el nivel de significancia del 5%, diremos que el resultado es significativo. Cuando la hipótesis nula se rechaza con un 1%, diremos que el resultado es muy significativo. Entonces, es un lenguaje estadístico que estas personas de este área del conocimiento manejan, ¿no? Muy significativo y significativo. Entonces, cuando escuches muy significativo, bueno, estamos hablando de un nivel de significancia bastante bajo, que corresponde al error, ¿no? Dado el nivel de significancia, ahora vamos a pasar a identificar el test de prueba. Entonces, la elección del test de prueba ya no depende del investigador, de cuán le pueda agradar al investigador, ¿no? El investigador queda tal vez trabajar con distribución normal toda su vida, pero eso no depende de él. Si bien el nivel de significancia depende del investigador, y identificar el test de prueba no depende de él, depende justamente del tipo de investigación y de los datos. Entonces hay unas condiciones para aplicar la prueba. Entonces vamos a mostrar los test de mayor uso en investigaciones sociales. La distribución normal, normalmente simbolizada por Z, ¿verdad? Vamos a aplicarla cuando tengamos una muestra grande mayor a 30. Mayor a 30. Si yo tengo una muestra menor a 30, yo no puedo aplicar la distribución normal, señores, ¿no? También se lo aplica cuando tenemos hipótesis sobre medias, ¿no? Hipótesis sobre media. Y cuando la variable es cuantitativa. Es un primer caso. Segundo caso, también cuando tenemos la muestra grande, pero también podemos trabajar con la variable cualitativa y con hipótesis sobre proporción. Entonces hablamos de proporción cualitativa y también la muestra grande mayor que 30. Es el segundo caso. La distribución T-de-Student también trabaja sobre media y sobre relación. En un primer caso sobre media, variable cuantitativa y la muestra pequeña menor o igual a 30. Si mi muestra es menor o igual a 30, ya puedo aplicar la T-de-Student, pero no puedo aplicar la distribución normal. En segundo caso, habíamos dicho sobre relación, cuando ambas variables sean cuantitativas. Entonces, la T-de-Student, la distribución normal, me permiten trabajar con variables cualitativas y cuantitativas, ambas. Sobre media y sobre proporción en la normal, y sobre media y sobre relación en la T-de-Student. Pero la gran diferencia es el tamaño de la muestra. Además de medias, proporciones y relaciones, hay que considerar el tamaño de la muestra. Entonces, como dije al principio, no depende del agrado del investigador. Depende
justamente del tipo de investigación de la población que estamos considerando y de la muestra que estamos considerando para aplicar instrumentos de investigación. El coeficiente de Pearson, ¿no? En el test de Pearson vemos un solo caso, ¿no? Hipótesis sobre relaciones, por eso son los coeficientes R de relaciones, y ambas variables son cuantitativas, no hay variables cualitativas. Y la muestra puede ser de cualquier tamaño, sea grande o pequeña. Pero el requisito es hipótesis sobre relación y ambas variables cuantitativas. Tenemos la T cuadrada, ¿no? Primer caso, hipótesis sobre relación, ambas variables cualitativas y la muestra de cualquier tamaño. El segundo caso, hipótesis sobre variación, sobre una desviación estándar, las dos variables cuantitativas y para muestras pequeñas a 30, pequeñas o iguales a 30. Y la F de Fisher, ¿no? Aplicando el test de Fisher, tenemos un solo caso, hipótesis sobre variación, podemos tomar dos desviaciones estándar. La variable cuantitativa debe ser una variable cuantitativa y la muestra pequeña, inferior a 30 o igual a 30. Entonces, de acuerdo a las características de mi muestra, de mi tipo de variable, si es cuantitativa o cualitativa, y lo que estoy analizando son medias, proporciones, relaciones, voy a escoger el tipo de test de prueba, ¿no? O sea, el test de prueba, el tipo de distribución. Ahora vamos a ver el establecimiento del tipo de prueba, cuando ya sabemos qué distribución debemos utilizar. Ahora establecemos, repito, el tipo de prueba. ¿A qué se refiere el tipo de prueba? Está dependiendo de cómo está planteado la hipótesis, ¿no? La hipótesis dirá que, por ejemplo, la media 1 es mayor que la media 2, entonces, en ese caso, cuando tenemos el símbolo mayor, tenemos una región crítica a la derecha y hablamos de una prueba de una cola. Entonces, normalmente el símbolo que está planteado en la hipótesis nos da justamente la dirección de dónde se encuentra la cola que se va a considerar, ¿no? Si hablamos en la hipótesis, por ejemplo, que μ1 es menor que μ2, entonces está dirigiendo a la izquierda, entonces la región crítica a la izquierda y hablamos de prueba de una cola a la izquierda, ¿no? En el otro caso será prueba de una cola a la derecha. ¿Y qué pasa cuando es diferente? Estamos hablando de prueba de dos colas, ¿no? Entonces, sea lo que fuere, la hipótesis puede decir θ1 es menor que θ2, o θ1 mayor que θ2, o θ1 diferente de θ2. ¿Se entiende esta parte, por favor? Sí, sencillo. Estamos tratando de comprender en primera instancia, después vamos a hacer ejemplos, les dije, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Es lo que quiero que capten en la parte teórica de las diapositivas. Ya hemos visto entonces el test de prueba. Ahora, el tipo de prueba se refiere si es de una cola, de dos colas, o cola izquierda, cola derecha, etcétera, ¿no? El esquema de prueba. Ya tenemos el tipo de prueba, ahora vamos a ver el esquema de prueba. No es nada más que la representación gráfica donde se muestran las regiones definidas y los puntos críticos. ¿Qué puntos críticos tenemos? Normalmente el punto crítico depende del test de prueba y puede ser de la distribución normal, de la T de Student, de la T cuadrado, de la F de Fisher, etc. Entonces, esto tiene relación con el nivel de significancia, con el nivel de confianza, ¿no? Ambos están relacionados, ¿no? Si tenemos una región de confianza dada por 1 menos alfa, estamos hablando de la zona de aceptación de lo que nosotros estamos planteando en la hipótesis. Pero esta región de confianza o zona de aceptación también está ligado a lo que es la región crítica o zona de rechazo, ¿no?
Entonces, ese nivel de significancia nos va a dar esa región de confianza. Vamos a ver en la parte práctica algo muy interesante, ¿no? Referente a este punto crítico que nos va a dar más que todo la información que permite aplicar el procedimiento para buscar los parámetros de la distribución. Cuando la prueba es de dos colas, el esquema tendría esta forma, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos hablado como esta región crítica o zona de rechazo estaría dividida en la izquierda y en la derecha. Y la zona de aceptación está al centro. Normalmente, cuando hablamos de una hipótesis alterna, cuando decimos que es diferente, ¿no? Estamos hablando de una prueba de dos colas. Haciendo un repaso general, los estadísticos de prueba lo tienen en estas diapositivas como un resumen a lo que hemos dicho para muestras grandes y muestras pequeñas, cuáles se pueden aplicar. Ustedes pueden consultar en diferentes fuentes de información también, no solamente este tipo de distribución, sino otras más. Pero estas son las que más se utilizan para medias, proporciones y desviaciones estándares, lo mismo que para las relaciones. ¿Se entiende? Este es un resumen nada más. Entonces la fórmula hay que aplicarlo, ¿no? Y tenemos ya herramientas para poder aplicar todo esto. Y lo vamos a aplicar con el Excel, me imagino, ¿no? Y podemos utilizar cualquier herramienta, ¿no? Estadística para poder aplicar y encontrar los parámetros correctos de acuerdo al tipo de distribución que empleemos. Preguntas hasta acá, por favor. Sí, disculpen, las gráficas, ¿cómo se podría aplicar en la vida cotidiana? ¿Perdón? Las gráficas, esto es lo que nos está indicando ahora, ¿cómo podríamos aplicarlo o en qué casos se aplicaría? Estamos viendo pues en la prueba de hipótesis justamente, ¿no? Estamos viendo en la prueba de hipótesis estadísticas, ¿no? Estamos viendo qué tipos de distribución podemos aplicar para la prueba de hipótesis estadística. Entonces, ¿cuáles son todos los aspectos que van a ser considerados dentro de la prueba de hipótesis? Eso es lo que estamos viendo en esta clase, ¿no? En la vida práctica, cuando ustedes planteen hipótesis y quieran hacer la prueba de la hipótesis, entonces tienen que aplicar todas estas distribuciones, ¿no? El tipo de distribución, les repito, no depende del investigador. Lo que depende del investigador es el nivel de confianza, ¿no? Que está ligado a la zona de aceptación. Eso es lo que ustedes pueden plantearse, pero el tipo de test, el tipo de prueba depende de las características, ¿no? De la investigación. Si estoy trabajando con medias, con proporciones, si las muestras son grandes o pequeñas, y eso es lo que estamos resumiendo en esta tabla. Para muestras grandes, puedo aplicar para una media la distribución normal, para dos medias, ¿no? Para proporciones también y para relaciones. Pero cuando se trata de dos proporciones ya no puedo aplicar. Cuando se trata de desviación estándar tampoco. Cuando se trata de muestras pequeñas, puedo aplicar la t-student. Aquí está resumido todo lo que hemos ido hablando en las diapositivas anteriores, ¿no? Luego está la formulación de la decisión y la conclusión. Si el valor calculado del estadístico de prueba se ubica en la región crítica, se rechaza la hipótesis nula y consecuentemente se acepta la hipótesis alterna. Es la primera regla. Si el valor calculado del estadístico de prueba se ubica en la región no crítica o de confianza, se acepta la hipótesis nula y consecuentemente se rechaza la hipótesis alterna. Entonces, reglas de decisión la tienen acá. Rechazar H0 y aceptar H1. Obviamente la hipótesis de investigación dice una cosa y la nula la rechaza, ¿no? Si rechazamos la nula, obviamente estamos aceptando la hipótesis de investigación, ¿verdad?
Entonces, digamos como conclusión que existe evidencia suficiente a nivel de significancia alfa, lo que nosotros hayamos planteado, para indicar que, y se copia la parte literal de la hipótesis alterna. Lo mismo hacemos cuando aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis de investigación. Indicamos que no existe evidencia a nivel de significación alfa para indicar lo que hayamos dicho en la hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Primero, se establece la hipótesis nula y la alterna, ¿verdad? Segundo, se configura el esquema de prueba. Tercero, se estima el estadístico de prueba. Y cuarto, se formula la decisión y conclusión, en resumen. ¿Ya? Esa es la parte que quería mostrarles luego de lo que habíamos aprendido de cómo se puede plantear la hipótesis y más que todo, ¿qué es la hipótesis, no? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Miriam Nerida Maita, ¿está presente? Firme, ingeniero. Ya. ¿El tipo de test depende del investigador? Sí, sí, ingeniero. ¿Qué dice Natalie Terrazas? ¿Qué dice Natalie Terrazas? ¿Está de acuerdo o no? Active su micrófono, por favor, Natalie. Natalie Victoria Terrazas Jiménez. Tu micrófono está mal, Inge, eso es lo que me acabo de informar ahorita. Que escriba por el chat, a ver, por favor. ¿Qué opina? Natalie, puede escribir por el chat de la reunión, por favor. Falta que me digan su teclado está mal, ahí sí que ya no le creo. Por lo que no responde, creo que me estoy convenciendo que hay escuderías por acá, ¿no? Y se camufla a las personas, ¿no? ¿Cuál fue su pregunta, Inge? Perdón. Si el test de prueba depende del investigador. ¿Qué opinan? A ver, Pedro Barrientos, por favor. ¿Qué dice nuestro compañero Pedro? Firme, ingeniero. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿El test de prueba depende del investigador para hacer la prueba de hipótesis? Yo creo que sí, ingeniero. Ya, alguien que quiera participar, levante la mano. Ya, Denis Sí. Esteban, por favor. Inge, el test de prueba no depende del investigador, sino del tipo de investigación que se está realizando. Muchas gracias. Depende del tipo de investigación, del tipo de muestra y de lo que estamos manejando en la investigación. Si estamos trabajando con medias, proporciones, desviaciones, relaciones, entonces no es de agrado del investigador. No puede decir el investigador, voy a trabajar exclusivamente con la distribución chi cuadrado o con la normal. Eso tiene que verse de acuerdo a la última tabla, el tamaño de la muestra y qué es lo que está queriendo probar.
Son diferencias de medias, de proporciones, de relaciones, de desviaciones estándar y más que todo, también son variables cualitativas, cuantitativas y cuánto es el tamaño de la muestra. ¿Es muestra pequeña, inferior o igual a 30 o es muestra grande, superior a 30? Entonces, la respuesta de todo eso nos va a decir, aplique tal test de prueba, ¿no es cierto? Y eso no va de acuerdo al agrado del investigador. El investigador tiene que someterse de acuerdo a los datos y parámetros que tiene dentro de la investigación en lo que ha planteado dentro de la hipótesis. ¿Sí? Y normalmente es una observación, ¿no? Cuando están defendiendo su tesis, y es una pregunta también, ¿por qué? ¿Cuáles son las, cuál la justificación para que usted haya aplicado una distribución normal y teniendo una muestra pequeña? ¿Cómo justifica? En ese momento, bueno, no puede decir yo lo he hecho porque, bueno, me ha parecido bien, la distribución normal es lo que más domino, no, no es la respuesta. Ahí van a tener serios problemas, tienen que justificar el uso de una distribución. Y para eso en la diapositiva está, en resumen, qué es lo que pueden aplicar, ¿no? El nivel de significancia depende del investigador, Milenka. Inge, El nivel de significancia para aplicar un test de prueba depende del investigador. sí, Inge. Sí, depende del investigador. ¿Qué dice Miguel Alcons? Mm, Inge, perdón, Inge, que depende del tipo de investigación que estamos llevando. El nivel de significancia. Depende del Algún- investigador, Inge, perdón. Ah, ya. Eso sí depende de ustedes, ¿no? Ustedes pueden decir, yo quiero trabajar con un nivel de significancia del 5% y con un nivel de confianza del 90% o 95%. Eso ya depende de ustedes, pero establecer el test de prueba, el tipo de test, depende de las características de lo que estamos investigando. Eso estamos repitiendo harto, por favor, porque quiero que se les grade en sus cabecitas, por favor. ¿Estamos, Georgina? ¿Se entendió? Sí, Inge, se entendió. Ya, perfecto. Ya vamos a ver casos prácticos la siguiente semana. Vamos a ver y vamos a jugar un poquito con el Excel y les voy a enseñar de dónde salen las tablas de la distribución normal, por ejemplo. Porque a veces uno, bueno, se rompe el coco, ¿no? ¿De dónde salen estos datos que están en esta tabla? ¿De cómo han obtenido? Y justamente es a través del nivel de significancia, la zona de aceptación y si se trata de una cola de dos colas, si es cola izquierda, cola derecha. Entonces de eso depende y les voy a enseñar más o menos de dónde sale todo eso con Excel, sí, con Excel lo haremos. Ya es bastante sencillo cuando uno sabe el procedimiento y el concepto, ¿no? Preguntas, por favor. Inge, ¿y qué significa cuando es cola a la izquierda o cola a la derecha o a las dos? Eso lo vamos a ver prácticamente. Ya les mencioné así, en la hipótesis, digamos, la media de la variable 1 es menor que la media de la variable 2, es una hipótesis, ¿verdad? Es por decirles, el promedio de vida en Cochabamba es de 60 años y el promedio de vida en La Paz es de 75 años, es una hipótesis. Entonces la hipótesis matemáticamente se puede representar como μ1 menor a μ2. Y como el símbolo menor apunta a la izquierda, estadísticamente estaríamos hablando de una prueba de una cola
pero cola a la izquierda, porque el signo menor apunta a la izquierda. Pero si decimos en la hipótesis que μ1 es mayor que μ2, estaríamos apuntando a la derecha, por lo tanto estamos trabajando con cola a la derecha. ¿Sí? ¿No he entendido? Sí, Inge. ¿Entendió esa parte? Sí. Voy a volver a compartirles, por favor, esta parte que, bueno, me está consultando el compañero de clase, ¿no? Me avisan cuando se vea, por favor. ¿Todavía no se ve? No, Inge. No, no les puedo creer. No, Inge. No, no les puedo creer. A ver, Es como si no estuviera compartiendo, Inge. no puede ser. Ahora sí, Inge. Inge, ya Ya se ve. ¿Ya? Lo que estábamos hablando, por favor, para que todo el mundo entienda, ¿no? De acuerdo al símbolo que aparece en la hipótesis alterna, que estamos hablando de la hipótesis de investigación o la alterna en realidad, ¿no? Se determina el tipo de prueba. Estamos dando el ejemplo de que en la ciudad de Cochabamba se vive menos que en la ciudad de La Paz, ¿verdad? En la ciudad de Cochabamba se tiene un promedio de vida de ¿cuánto? De 60 años. Y en la ciudad de La Paz de 75 años. Es una hipótesis. Entonces se la puede representar como μ1 menor que μ2, ¿verdad? Entonces eso sería H1. μ1 menor que μ2. Como μ1 es menor que μ2, estaríamos utilizando el símbolo menor. Y ese menor apunta ¿a qué lado? A la izquierda. Entonces vamos a utilizar el tipo de distribución de una cola, pero cola izquierda. Estamos en este caso de la hipótesis alterna cuando, en este caso dice no teta 1, pero estamos trabajando con μ1 menor que μ2. Y es una prueba de una cola, pero cola izquierda, porque el símbolo menor está apuntando a la izquierda. Cuando decimos μ1 es mayor que μ2, en la hipótesis es decir, ¿no? Que en la ciudad de Cochabamba se vive más que en la ciudad de La Paz, por lo tanto μ1 es mayor que μ2. Este símbolo, al decir mayor, estaría apuntando a la derecha y estaríamos hablando de este lugar, esta zona, haciendo referencia a una prueba de una cola, pero cola a la derecha. Y cuando decimos diferente, estamos hablando de dos colas, una prueba de dos colas. ¿He respondido a su pregunta, mi estimado? Sí, Inge, gracias. Mejor. Esto les va a servir mucho cuando estén realizando su trabajo de grado y cualquier investigación en cualquier materia. Pueden aplicar tipo de distribución, pero tienen que darse cuenta que solamente la redacción de la hipótesis me permite a mí identificar dónde va a estar el punto crítico. Para eso hacemos. Ese punto crítico está en relación al nivel de significancia y al nivel de confianza. Entonces, el punto crítico en este caso de la cola a la izquierda va a estar acá, donde está la flecha del mouse. En cambio, en la cola a la derecha va a estar en este lugar el punto crítico. Y en una teoría de dos colas va a estar en la mitad, uno en este punto y el otro en el punto derecho. Y de acuerdo a eso, vamos a ir sacando los parámetros de la distribución. Eso lo vamos a ver de manera práctica, pero aquí conceptualmente, ¿cómo se redacta la hipótesis? Utiliza el signo menor, entonces se trata de una prueba de una cola izquierda. Mayor, prueba de una cola a la derecha. Diferente o igual puede ser. También estaríamos hablando de una prueba de dos colas, izquierda y derecha. Eso, grábense, es bastante sencillo.
pero es bastante fundamental cuando nosotros trabajamos con el punto crítico. El punto crítico en la cola derecha está en este lugar, en la cola de la izquierda está en este lugar. Por lo tanto, los resultados van a ser diferentes. Lo mismo que en la prueba de 2 colas va a estar repartido mitad a la derecha y mitad a la izquierda. ¿Se entiende? ¿Quién no entendió esta parte, por favor? Inge, lo de diferente o igual sería Sí. lo mismo. ¿Por No qué? es lo mismo, ¿no? De acuerdo a la redacción de su hipótesis, ¿no? Hemos indicado por acá. A ver, veamos algunos ejemplos. Hemos indicado, vayamos viendo. Por ejemplo, acá, ¿no? No es lo mismo, les digo. ¿Por qué? Porque depende cómo redactan su hipótesis, ¿no? Si la hipótesis alterna o la hipótesis de investigación indica que los rendimientos estadísticos medios son significativamente diferentes, utilizará pues el signo diferente o desigual. Pero ¿cómo voy a rechazar esta hipótesis? Con la hipótesis nula. Y para la hipótesis nula va a ser que los rendimientos estadísticos medios no son significativamente diferentes. ¿Ya? Entonces, estamos hablando del tipo de investigación, o perdón, de la hipótesis de investigación alterna, ¿no? ¿Puedo hacer referencia a la hipótesis de investigación nula? Puedo, pero para eso voy a tener que cambiar la redacción y cambiar el símbolo, ¿no? Aquí en vez de decir son significativamente diferentes, aquí tendré que decir no son significativamente diferentes y por lo tanto aplicar el símbolo igual. Esto en la redacción de la hipótesis. Ahora, en el gráfico de la teoría de 2 colas, acá, puedo trabajar indistintamente con igual o con diferente, pero ojo, esto tiene que ver con la redacción de la hipótesis. Esto viene encadenado, pero ya sea igual o sea diferente, va a caer en este tipo de gráfico, pero la redacción de la hipótesis va a ser completamente distinta, ¿no? ¿Me ha entendido? ¿Se Sí, entendió? Inge. Gracias. Ya. Entonces, lo que hay que tener cuidado es en la redacción en literal de lo que estamos planteando a la hipótesis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Tenemos clase hasta las 13:30, ¿verdad? ¿O hasta qué hora tenemos? Sí, 3:30. 3:30. Ah, perfecto. 1:30, Ah, Inge. 3:30. me ha hecho alegrar porque a mí me gusta estar con ustedes en este canal. La verdad, me gusta, me encanta. ¿Quién es ese Me que ha puedo dicho? quedar con ustedes toda la tarde. ¿Quién es ese? ¿A usted no le gusta compartir con nosotros? No, sí, Inge, pero yo trabajo a las 2:30. Voy a mi trabajo. Mm, Bueno, espero pues que algún día tengamos el placer de conocernos con todos ustedes, ¿no? Una vez que pase la pandemia. Ojalá, pues, Inge. Nos reunimos en la No, capital gastronómica. compartimos un chacchu, una pasilla. Inge, hagamos un Oh, junte por sí. Zoom, pues. Dígame. Hagamos un junte por Zoom con todo lo del curso y nos conocemos cada uno. Claro, cuando pase la pandemia, ¿no? Acabando el Cuando año, ya, cuando ya semestre. estemos vacunados todos, ¿no? Sería lindo. Me gustaría y me encantaría realmente. Sí, hay que cuidarse, pero por ahora. Sí, hay que cuidarse mucho. No hay que salir si no es necesario, ¿no? Bueno, no tengo nada más. Estamos avanzando a paso lento, pero seguro. Creo que me han entendido.
el concepto y la finalidad de lo que es la hipótesis y lo que es la prueba de la hipótesis. Entonces, el trabajo, por favor. A ver, deme un minutito, por favor. Perdón, entonces, bueno, ya hemos entendido cómo es la hipótesis. Perdón, está nuevamente. Bueno, para despedir la clase les decía, por favor, vamos a plantearnos hipótesis, por favor, de acuerdo al tema de investigación que estemos realizando. Ya eso también lo voy a colgar este fin de semana y debe estar colgado. Bueno, vamos a tener el formulario disponible. Simplemente, ¿cómo tenemos que plantear la hipótesis? Recuerden que hemos desarrollado el árbol de objetivos y la matriz de planificación de proyecto. Normalmente la hipótesis sale, o sea, la hipótesis central del trabajo de investigación sale del objetivo central. Y este objetivo central constituye una variable que es independiente. Y alguna finalidad que ustedes hayan encontrado y que se relacione con la población objetivo constituye la variable dependiente. Entonces, es una manera simple de plantearse una hipótesis. Pueden plantearse muchas hipótesis dentro de su trabajo de investigación, pero lo normalmente aceptado es que esta hipótesis salga del objetivo central y considere a la población beneficiada y sean ambas la variable independiente y la variable dependiente respectivamente. ¿Se entiende esa parte? Inge, Sí. Sí, dígame. Inge, me están votando, me van a votar ahorita otra vez. ¿Quién le está votando, por favor? No sé, A mí Inge, igual, ya. ingeniero, me están votando a cada rato. Sí, ingeniero, nos están votando a cada rato. Ya ¿Quién son es, 2 don? veces que yo entro. Hoy es 18, ¿no? ¿Pero quién les vota? No entiendo. ¿Hay algún juguetón por ahí? Vamos a informar de estos hechos pues a la jefatura de carrera para que en base a tecnologías de información nos den el nombre de la persona juguetona que los vota. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Caiga quien caiga, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Sí. Inge, usted como organizador puede bloquear esa opción. Perdón. Como organizador usted lo puede bloquear esa opción, Inge, de que nos saquemos nosotros. Sí, pero no es correcto, ¿no? Creo que estamos entre personas ya mayores, ¿no? Como para Sí, que Inge, pero hay gente que todavía no ha madurado, pues.
Siguen siendo niños. Sí, eso es lo penoso, ¿no? Pero es mejor encontrar quién es, ¿no? Identificarlo. Sí. Bueno, entonces la tarea va a ser esa, por favor. ¿Están de acuerdo? Es plantearse una o más hipótesis dentro de su trabajo de investigación. ¿Ya? Con eso terminaríamos la clase de hoy. Les agradezco por su atención y les deseo una linda semana, un buen fin de semana, obviamente. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Disfruten y no salgan de casa. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Tenga buen fin de. Hasta luego, Gracias. Muchas ingeniero. gracias, Inge. Tenga un fin de semana. Hasta luego, Inge. Muy buena la música. Muchas gracias. Hasta luego.